hoy, Gisela. Voy a tratar de compartirles la página esta. A ver. A ver. Bueno, esperen a que cargue un poquito esto. Esta página se las puse incluso, que no sé segura si les alcancé a dar a ustedes o no o sea, el apuntecito que había armado. ¿Lo están viendo? ¿Están ahí? Ahí va a compartir. No, todavía no, ya va a aparecer. Bueno. ¿De qué apuntecito Lo que hablas? pasa es que es animada la página, se mueven las hortalizas, se mueve el brócoli, los tomates, la palta. Qué rico el brócoli, chicos. Ay, sí. A mí me gustan todos. Bueno, acá está, esta resolución conjunta es la 5/2018. Se puede recorrer esto, digamos, ver, o si uno baja en la página, casi todo, digamos, dice lo que tiene que saber, si usted es productor, qué debo saber, requisitos, capacitación, implementador. Y después, y abajo de todo, donde dice material descargable, por ejemplo, de eso, están todos o sea, hay de todo, digamos, ¿ven? Bueno, esperen, está medio lento para descargar todo esto. Acá en material descargable, ven que dice qué debo saber, requisitos mínimos, capacitación, bueno. Y acá abajo, bueno, acá está lo básico, digamos, estate atento, lo hablan al productor, porque esto se va a venir, digamos, esto se viene dentro de poco. La ficha esta dice lo básico, dice descargar ficha esta que está acá abajo, dice lo básico, digamos, los 7 puntos, hace como bueno, está muy lento todo. Hace un comentario de básico, como vimos el otro día. Pero bueno, sí, ya recórranla ustedes porque me parece que se me va el lentecer y capaz que se me bloquea todo. De hecho, acá donde dice experiencias provincias, en Entre Ríos no hay nada, no dice nada, pero digamos, como que no hay una legislación propia de Entre Ríos. Acá dice, me parece que estaban en Mendoza, en Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Buenos Aires, Chubut, Corrientes. Mendoza no. Bueno, ven que estas provincias hicieron sus resoluciones propias. Nosotros en Entre Ríos como que estaríamos respondiendo a la nacional, a lo básico, digamos. Requisitos mínimos estos que debo saber, requisitos mínimos, a lo básico. Bueno, yo no sé en dónde encontré, porque yo también estuve recorriéndola bastante, y ahí en un momento encontré lo que era, donde decía quiénes podían ser los implementadores. Y ahí fue donde los encontré a los técnicos. Bueno, no lo voy a encontrar eso, pero bueno, acá están los requisitos, digamos, de documentación obligatoria, que estaba el RENS, ¿te acuerdas? Productos fitosanitarios, agua, manipulación, asistencia técnica, uso de fertilizantes. ¿Te acuerdas que eran 7 puntos? Son estos 7, digamos. Sí. Y bueno, y acá es como en detalle todo, ¿ven? La obligación del RENS para ver resolución. Todo lo que estaba como escrito, acá tiene todos sus links y uno puede acceder a cada cosa que tenga, digamos, duda. Ve, por ejemplo, DTV para raíces, búrguros, tubérculos, para pimiento, durazno, pelón. Por ahí cosas, a lo mejor de fruticultura les sirve más a ustedes. Durazno, pelón, frutas frescas, no cítricas. Yo esto lo veo, sinceramente, lo veo un poco difícil de implementar en el corto plazo. No sé después cómo va a ser, pero no sé hasta dónde se quieren poner. Porque yo estuve en charlas de esto, el año pasado sobre todo, y la cuestión es que ellos quieren empezar a implementar, a que la gente sepa que le van a pedir, pero digamos que Senasa como que no tenía tanta intención de bloquear mercadería, de hacer decomisos y todo eso, me parece que no tenían intenciones todavía. Pero Lo que bueno, no pasa sé. que, a ver, yo creo que eso por un lado va a ir decantando solo también porque digo, hay una exigencia por parte del consumidor, ¿entendés? De que las cosas estén hechas de manera más clara y mejor manera. Yo creo que con el tiempo va a ir decantando solo. O sea, está bueno que se vaya trabajando en eso, pero tampoco hay que angustiarse y ponerse loco y querer que cambie ya una porque es imposible y otra porque es como todo, o sea, cuando se puso de moda el jean, probablemente la mayoría de la gente no quería usar jean y de a poco terminamos todos usando jean, digo, lo pongo Sí. como un ejemplo de las cosas como que se van Sí, acomodando también, ¿sabes ¿no? cuál es el ejemplo que más se parece a todo esto? Me parece a mí, digamos, por haber, el tema del cigarrillo. En un momento era imposible que no fumen en lugares cerrados. Y fíjate que ahora se logró hacer que en lugares cerrados no se puede fumar, que, o sea, como algo que parecía tan imposible, realmente se logró.
O sea que por ahí, no sé, pienso que más allá de... No, y aparte que yo creo que hay mucho menos gente que fuma hoy en día, por ejemplo. Yo veo en mi época, cuando yo era adolescente, si no fumabas, eras el careta y tenía, o sea, era como una obligación fumar. Claro. Claro, ahora ya es al contrario. Es más, yo te digo, yo personalmente que fumé en alguna época de mi vida, que fumé cuando joven y después dejé de fumar, y digo, y hoy día veo a la gente fumando en la calle y no entiendo qué hacen con el pucho en la boca. Nati. Bueno, pero por ejemplo, el caso, ponele Nati, pero cuando está en un lugar cerrado, ni se le va a ocurrir fumar. Y más si hay gente, o sea, en tu casa, bueno. No. Social. No. Antes me acuerdo que cuando viajabas a Paraná en el colectivo tenían los ceniceros, en aviones, en todo se fumaba. Era impresionante. Sí. Trenes, lo que sea. Sí. ¿Y cómo se terminó eso? Qué bueno, ¿no? Sí, y bueno, y el Porque tema de los productos, los fitosanitarios, por ejemplo, que antes, o sea, en un momento no existían. Después existieron, fueron el furor, fue la panacea, lo que no, el glifosato no producía ningún problema, ningún daño, y ahora, digamos, todo el mundo se está preguntando si realmente, o sea, el productor que lo hace, medio que incluso se esconden para hacerlo, o sea, como que no está tampoco, Sí, bueno, tal cual. saben que están haciendo con la cola entre las patas, digamos, ¿no? O sea, saben Claro, que sentís están cargo usando, de conciencia. ya no es lo mismo que hace un tiempo atrás, o sea, todo el mundo se está cuidando mucho más. Tirar los envases de fitosanitario, por más que hoy no haya una solución, porque la verdad que existe la ley de envases, ¿la conocen? ¿Les suena la ley de envases? ¿La han escuchado alguna vez? Sí. Bueno, hay una ley que es Sí, el triple de lavado, la perforación, digo, por más que vos vuelvas con ese lavado al tanque, en un momento eso va a la tierra igual, o sea, no es que es todo un problema, me decís, es verdad, eso, los envases no se sabe qué hacer. Más allá de Richard, ¿están al tanto, los demás están al tanto de que existe una ley de envases de fitosanitarios? No tanto. No tanto, bueno. No. Es la ley 27.279, es una ley de presupuestos mínimos. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de lo que son los presupuestos mínimos? A ver qué se acuerdan de eso. Las leyes de presupuestos mínimos que lo indica, es más, ¿saben dónde está que hay leyes de presupuestos mínimos? En la Constitución Nacional, en el artículo 41. El tema es que a nivel nacional, digamos, se dictan unas normativas de decir, como mínimo, esto se tiene que cumplir. Si cada provincia quiere mejorarlo, o sea, exigir un poco más, lo puede hacer, pero mínimamente esto tiene que cumplirse. Bueno, esta ley, digamos, está reglamentada y todo, pero no se está aplicando mucho realmente. Existe, tiene una formación de una fundación que se llama Campo Limpio, que se iba a gestionar con un montón de personas que, digamos, representantes de un montón de instituciones, bueno, un montón de cosas que sé que no se están haciendo, y la implementación de 6 CATs en Entre Ríos. Los CATs, ¿nunca lo escucharon lo que son CATs? CAT plural. Le hablo en chino, ¿no? Bueno. Centro de Almacenamiento Transitorio. Muy bien, Iván. Bueno, esos centros de acopio o almacenamiento de envases. Iba a decir, María debe saber de esas cosas, le pregunto a ella y ella sabe. Sí, María, sí. La podríamos convocar a María para que nos charle un poco de algunas cosas. Pero bueno, déjame ver, pero estaría interesante. Y puede ser en algún momento, pero estaría bueno que se hiciera presencial, no acá por Zoom, ¿viste? Porque estaría bueno que cuando vuelvan las clases a lo normales, ella podríamos hablar con ella que hiciera alguna charla sobre reglamentación. Sí, estaría bueno, sí, estaría interesante. Estaría porque bueno. Maneja mucho eso ella. Sí, totalmente. La verdad que si la tenemos para aprovecharla, tendríamos que aprovecharla, María. ¿Alguien quería decir un comentario, Lucila o Natalia? No sé, por este lado lo vi. Bueno. No, yo quería saber qué significaba la sigla. Centros de acopio transitorio. ¿Significa qué es? ¿Acopio? Sí. ¿Sabes lo que es acopio? No gato en inglés. Igual que gato en inglés. Claro. No, acopio, claro. Pero acopio es de acumulación, digamos, de juntar, acopiar. No, perdón. Para la provincia Centro, de claro. CAT, Centro de Acopio Transitorio. Sí. Centro de almacenamiento, como dijo Iván, que sería un sinónimo.
Esos lugares, para Entre Ríos se habían pensado en 6 lugares. No están definidos ni dónde, ni cómo se van a gestionar, ni dónde, porque todo eso, imagínense que tienen residuos, o sea, tienen envases de productos de fitosanitarios. Tiene un montón de cuestiones esta legislación que está interesante, que por ejemplo, si tienen la técnica del triple lavado, que es colocar un cuarto de agua en el bidón, agitar durante 30 a 45 segundos y volcar en el tanque donde se hace el caldo, mezcla, 3 veces repetir lo mismo y después hacer una perforación en la base, dejando la etiqueta o marbete intacto. Después ese envase se acumula en un lugar que tiene que ser, que no haya otros derrames, que sea enjaulado, que no se lo lleve el viento, no se entierran ni se quemen. O sea, se dejan ahí hasta que se entrega al centro de acopio transitorio o la forma que indiquen. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con el producto, con el envase que está triplemente lavado? Deja de ser un residuo peligroso para ser un residuo asimilable a domiciliario. Entonces, el residuo, digamos, se genera, se trata o se recicla o reutiliza, y si lo que no se recicla o se reutiliza se va a disposición final. Ese es como el ciclo, digamos, del residuo. Entonces, si es un residuo, hay como, lo separan en 2 grandes grupos, A y B, unos que se diluyen en agua y otros que no. Bueno, es toda una línea, digamos, es un diagrama de flujo hecho de los pasos a donde van los residuos. Y bueno, la idea es que terminen en el centro de acopio transitorio más cercano al lugar donde se generó ese residuo. La realidad es que hoy no existen los centros de acopio, no hay plata, no nada. Entonces, ¿qué están haciendo con los residuos? Nada. ¿Cuál es la mejor forma de encontrar en un campo los residuos? Y probablemente enjaulados en un lugar, triplemente lavados. Pero no tenemos la Dirección de Agricultura no te da una respuesta clara, no hay respuestas, digamos. O sea, hoy por hoy... Sí, no hay disposición final, por ejemplo, porque es una de las discusiones que yo he tenido con María a veces por el tema, viste, de los silobolsa, que nosotros ahí con la cooperativa Liebig, viste, los levantamos y se reciclan. Y María dice que están llenos de químicos, de residuos tóxicos y que no son reciclables. Pero y si no se recicla, ¿qué se hace? ¿A dónde van? O sea, ese es el gran vacío que hay en ese tema, ¿no? Lo mismo con los bidones, con todo eso, porque si no se pueden reciclar, ¿qué haces con eso? O sea, ¿qué haces con eso? Sí. Porque tampoco se pueden incinerar, o sea, todo un problema eso, ¿no? Ya, lo que es el ciclo de mejora continua, el análisis del ciclo de vida, ACV, que es como ACV, problema del cerebro, Sí. lo que trata de hacer eso, digamos, es que el que te vende el producto sea quien te reciba ese envase. Eso sería ideal, como sería el caso de las botellas de cerveza o de Coca-Cola retornable, de todo eso. Pues entonces, digamos, se consideraría el comercializador como el generador. Entonces vos sos el usuario, haces el tratamiento y me devolvés. Y a su vez yo te daría, eso sería lo ideal. Es más, para mí... Perdón, hay una... El otro día vimos una película sobre reciclado, justamente sobre el tema de los residuos plásticos en el sur de Asia. No me acuerdo si era, creo que era en Tailandia, porque era no sé si era Tailandia o Indonesia, no sé, un país de esos por ahí, ¿viste? Ajá. Que está buenísimo porque hubo una ciudad grande, que si ves Tailandia es Bangkok, si es otra no me acuerdo, pero que resolvieron el tema justamente de los plásticos, que lo tienen casi resuelto, ya redujeron más de un 80% del desperdicio de los plásticos. Ajá. Con el sistema reciclado, pero también con eso, con la disposición final de que hay lo que no es reciclable, todo, viste, los papeles o triple laminado, todo eso, esas cosas que no son reciclables, porque, bueno, eso todo vuelve al fabricante, y lo que los tipos hacían en el análisis decían, mirá, la basura que queda acá en nuestro país, esta basura que termina acá en el basural nuestro, fue generada, no sé, en Alemania, en Francia, bueno, que vuelva a Francia, que se haga cargo Francia, Alemania, que es lo único que todavía no han podido resolver esa parte, pero toda la otra parte del plástico la tienen bastante resuelta, ¿no? Pero sí, es un problemón, o sea, es un problemón, porque también, ¿por qué sustituir el plástico va a ser envase? O sea, hay un montón de problemas. El tema del residuo es todo un mundo aparte, es un rubro completamente aparte, pero no por eso hay que dejar de analizarlo y tratarlo, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, para mí,
el tema de hacer la perforación abajo, te estás obligando a que sea un residuo que tenga que hacer algún proceso de reciclado. Porque cuando hablamos de reciclado, es que va a tener un tratamiento. Si es reutilizado, se reutiliza directamente, se acondiciona y se va a utilizar. Pero el reciclaje implica un tratamiento. O sea, vieron las 3R del manejo de residuos: reducir, reciclar y reutilizar. Reducir es tratar de, esas son las formas de cómo podemos mitigar el problema de los residuos en el mundo, ¿no? Reducir es tratar de generar la menor cantidad posible. Una forma de reducir sería que el generador, que sería quien me lo vende, se haga cargo. Entonces yo se lo voy a devolver a él. Entonces, bueno, es posible que el tipo, si el que lo genera, lo vuelva a recibir, posiblemente pueda hacer algún tratamiento de separación o digamos, de recuperación de alguna parte, aunque sea. Lo que dice Richard, que son, por ejemplo, los tetrabric que tienen capa, esos son re difíciles de reutilizar, porque habría que separar, digamos, los componentes básicos, lo mismo los pañales, las toallitas higiénicas. Todos esos son residuos que prácticamente no tienen solución, porque van con... No, pero lo que veíamos en esto es que, por ejemplo, viste, en el sur de Asia, en los países más pobres, que como la gente no tiene plata para comprar, por ejemplo, un tubo de shampoo grande, viene todo en sachet, esos triples laminados que tiene papel metalizado dentro, el otro plástico por fuera, y es una montaña de esas cosas que sobraban, o sea, el shampoo, las cremas enjuague, las cremas dentales, todo viene, todo en sachet, y todo producido en Holanda, en Alemania, en Francia, ninguno producido allá, o sea que... Claro. Y eso del otro lado y la basura queda ahí, o sea, un problemón tenían con eso, ¿viste? Claro, pero ¿cómo haces? Porque también es una logística, digamos, ir con un barco cargado de residuos para que se hagan cargo. Exacto, bueno, pero lo que hacen es cobrarle, lo que hacen es a esas empresas, le están imponiendo impuestos sobre el envase y no sobre el producto. Ah, eso está bueno. Impuestos sobre el envase. Sí, hay un montón de formas. Después están las huellas hídricas, por ejemplo, ver cuánta agua se utilizó en los procesos desde que empezaste hasta el final. O sea, hay un montón de formas de trazar, si se quiere, para atrás, qué tan no sustentable es el producto. También existen los bonos de carbono, eso lo habrán escuchado también. Que una empresa, por ejemplo, ¿han escuchado lo que son los bonos de carbono? ¿Alguno de ustedes? ¿Que no sea Richard? Sí. Bueno, ¿alguien más que no sea Richard? ¿Conocen? ¿Han escuchado? ¿Les suena o algo? No, a mí no, por lo menos. ¿Nunca escuchaste los bonos de carbono? Bueno, se refiere a las empresas que, por ejemplo, tiran demasiada dióxido de carbono, metano, todos los contaminantes al ambiente. De alguna forma, para compensar esas emisiones al ambiente, hacen, por ejemplo, plantaciones de forestales en un país donde, o sea, le produjo la contaminación, pero también se generan esos bosques que son fijadores de carbono. Entonces, como que compensan. No sé bien cómo es, si es que todavía se siguen haciendo, ¿no? Perdón, la historia fue, eso empezó como es en el Tratado de Kioto, de Kioto es ese que nos firmaron los Estados Unidos, de todo eso. Sí, el de Estocolmo. En los años 90 todavía creo. Antes todavía. No, antes. Los 70. Claro, y lo que pasó fue que los países, digamos, del norte desarrollado empezaron a comprarle, porque le destinaron a cada país una cuota de carbono, digamos, que podían emitir tanto carbono a la atmósfera por año. Vos tenés tanta industria, pues tantas toneladas, bueno, y lo que empezaron a hacer los países fue comprarle a los países subdesarrollados, digamos, su cuota de carbono, y ellos pasaron a contaminar el doble, y este país que quedaba acá recibiendo esa cuotita de carbono por año, pero no podía desarrollarse porque ya tenía su cuota limitada. Claro. O sea, se causó una distorsión tremenda con eso también, que no sé cómo está hoy en día, pero fue no sé cómo está, pero una cuestión así. Se permite también hacer esas forestaciones que te digo, también era una parte, digamos, era como una forma, pero termina siendo cuestiones de manejos políticos que bueno, terminan no sabiendo hasta dónde funcionan y hasta dónde no. Pero bueno, la idea es, el carbono se refiere a las emisiones, como que uno siguiera el dióxido de carbono desde que se genera, que es un gas de efecto invernadero que produce el calentamiento global, que produce el derretimiento de los glaciares, o sea, los fenómenos que hacen el efecto ese invernadero que no sé si saben lo que es el efecto invernadero. ¿Saben lo que es? ¿Qué quiere decir efecto invernadero? ¿Qué pasa adentro del invernadero, digamos?
¿No se lo explicaron? ¿No se lo preguntaron? ¿Qué ocurre cuando entra en un invernadero uno? ¿Qué hay adentro? ¿Qué pasa? ¿Qué Un hace? microclima, ¿Pero qué Yo sé hay? cómo es el efecto invernadero, pero no lo quiero decir ahí, humedad. porque si no hablo solo yo, que hable otra persona. Calor. Cuando Calor. uno, por ejemplo, Edith, si entras con anteojos al invernadero, ¿qué te pasa? Humedad. Pero lo que más que con la humedad, ¿qué es lo que pasa? Se acumulan los gases. Niebla. Entonces, Gases. ¿qué se Perdón. produce? Depende. No, va más allá de eso en realidad, o sea, Bueno, resulta que el plástico en un invernadero, o sea, uno que busca, ¿por qué queremos hacer invernaderos si quiero producir plantas? Porque es como que estoy juntando calor, guarda calor, ¿sí? Entonces levanta la temperatura. ¿Cómo se levanta la temperatura? Bueno, a través de del sol, ¿no? En las radiaciones, los rayos solares, ingresa, ¿nunca vieron la parte de la frecuencia, de la amplitud de onda? ¿Les suena eso en la escuela, en física, lo habrán visto? ¿Les suena la longitud de onda, el largo de una onda y la cantidad de ondas por segundo? Ahí se está riendo Hace Iván, mucho. seguro que sí. Y yo No me ya acuerdo. no me acuerdo. Tanto tiempo que... Bueno, hay unas ondas que son las infrarrojas, que son las que son largas y que generan calor, y las que son de, digamos, ondas muy grandes, que quiere decir que hay pocas ondas por unidad de tiempo. Y después tenemos las ultravioletas, que son las que tienen mucha cantidad de ondas más cortitas, o sea, entran muchas más en una unidad de tiempo. Entonces estas tienen más energía. Entonces lo que pasa es que entran los rayos ultravioleta y vuelven la infrarroja. Entonces la ultravioleta puede atravesar el plástico, pero la infrarroja le cuesta mucho más salir del plástico. Entonces, ¿qué produce? Un calor adentro de ese invernadero. Por eso se llama el efecto invernadero, al tener esa cobertura de esos gases de efecto invernadero, hacen como si fuera el plástico del invernadero. Entonces, atraviesan rayos de altísima energía, los pasan los ultravioleta. Vieron que cuando está nublado nosotros nos quemamos igual la piel. Sí. Bueno, ¿por qué pasan los ultravioletas? Y los infrarrojos no pueden pasar de vuelta hacia el espacio. Entonces quedan retenidos adentro de la Tierra. Y cuando eso ocurre, por eso los gases hacen esa capa, que sería el plástico del invernadero, y se queda el calor acá adentro. Por eso pasa el calentamiento global. ¿Sí? Ese es el problema, digamos, de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué hay tantos gases de efecto invernadero con respecto a otro tiempo? Bueno, porque la actividad industrial hace que cuando uno enciende un motor, bueno, me estoy quedando sin tiempo, me estoy yendo por las ramas, chicos, como siempre. Cuando uno tiene... No, pero bueno, no importa. Igual es parte de la gestión ambiental, también está metida en esta materia. O sea, estos son todos temas ambientales, no es que me fui tan... Me voy, sí, de mambo, me voy mucho, pero son todos temas No es que, que... no es que nos estás adoctrinando. Es interesante lo que estás diciendo. Bueno, entonces, por ejemplo, un auto, una combustión, cuando emite dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, hay esos óxidos de nitrógeno, todo eso, los NOx, los COP, todos esos son los gases de efecto invernadero, GEI, los GEI. Los GEI son un montón de gases. Tenemos los contaminantes primarios y los secundarios. Los secundarios son los que se mezclan con los primarios y hacen nuevos contaminantes. Tenemos todo eso en nuestra atmósfera. Los aerosoles, todo eso. ¿El qué? Sí, pero... Aerosoles. Aerosoles, todo eso. El uso de aerosoles. Tal cual. Ponele Coca-Cola que genera, qué sé yo, las toneladas de plástico a nivel mundial, después es la misma que paga o auspicia cuando los jóvenes van a limpiar el mar y a sacar el plástico, que es una hipocresía total. Yo creo que el verdadero cambio va a venir cuando nosotros, lo que decía hoy Richard al principio, lo que tiene que cambiar es el consumidor, porque es la única forma. Si uno deja de comprar y de consumir esas cosas, es la única forma que el cambio empiece a ser real. Si no, no hay políticas ni... Totalmente de acuerdo. Lo mismo pasa con el tema de la eficiencia energética. Una de las formas es, bueno, se nos terminan los combustibles fósiles, ¿no? ¿Cómo generamos energía? Si las renovables son inestables, no son continuas, el sol tenemos, pero no todos los días, el viento no siempre es estable.
las mini eólicas, o para hacer una represa necesito destruir un montón de ecosistemas, inundar otra zona. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, aunque no les parezca increíble, pero una de las formas de mitigar el tema de la cuestión energética es consumir menos, o sea, el requerimiento de menor demanda. ¿Y cómo haces de menor demanda? Bueno, también a ver cómo podemos ser más eficientes. Bueno, fíjense que, o sea, ¿cómo somos eficientes nosotros? Porque nos aumentó la tarifa. Entonces todo el mundo cambió a focos LED que consumen menos. ¿Y por qué no lo hicimos antes? Porque antes la energía era muy barata para nosotros. Y así como eso, digamos, todo. Hasta es como una conciencia grupal, global, que tenemos que empezar todos desde granitos de arena y a nivel, digamos, de influencia que tengamos cada uno. Sí, pero también tiene que ver con la parte monetaria, ¿no? Porque me contaba mi hijo, por ejemplo, que él es técnico en acuicultura y trabaja en una piscifactoría francesa, ¿no? Entonces todo es agroecológico, entre comillas. Las truchas no son vacunadas, en los tanques hay 100 truchas en vez de haber 500, y es todo al revés, pero tienen el sello de que son agroecológicos. Entonces, eso es dinero, pagarán para que se lo hagan, para decir que es Colmenan, y ecológico. sí, obviamente. Y claro. Igual estaría... Por eso digo, Sí. por más que la gente se imponga, a veces no se sabe cómo se trabaja dentro de un lugar que tiene las etiquetas de determinada... Y bueno, es muy difícil, es muy difícil, pero la verdad es que pasa por una cuestión también de que, yo por ejemplo estoy en esa búsqueda de ser lo más autosuficiente posible, de justamente no consumo. Yo, no sé, nosotros en general como familia consumimos lo estrictamente mínimo necesario, pero decir, pero de todas maneras, y yo ando en auto todo el día y consumo combustible fósil también, o sea, Bueno, hay todo un montón de incoherencias que se nos resulta muy difícil cambiarlas también, ¿viste? Claro, Es todo un tema. Entonces hay yo muchas hago la variables. autocrítica, pero digo, No, pero es no es tan verdad. fácil tampoco, ¿no? No es No, fácil. tal cual. No es nada fácil, pero bueno, hay que, como que, Nada por fácil, lo menos si ¿no? lo empezás a visualizar, ya también te cambia. O sea, lo que hablamos del cigarrillo, de productos químicos, empezás a visualizarlo y por lo menos te das cuenta, digamos, a ver cómo podría mejorar, aunque sea un poquito. Con un poquito que cada uno mejorara sería bárbaro, pero también te tienen que ayudar un montón de otras políticas. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando un poco con la gestión ambiental de algunas granjas avícolas. Y claro, o sea, la parte de, por ejemplo, hay una granja que está buena, que está en la zona de Uy, que tiene paneles solares. Entonces, cuando necesitan, pasa que la granja avícola es muy artificial, necesita mucha demanda energética, tiene. Sobre todo las que son más tecnológicas, tienen todas las condiciones controladas internas. Entonces, ¿cómo puede llegar A ver, pero Gabriela, no, yo por ejemplo sé en Estados Unidos, en Luisiana, toda esa zona que están los feedlots de caimanes que crían para comer la carne y para vender las pieles, y los criaderos de cerdo también son realimentados con los biodigestores que producen gas, Sí, eso se puede. con los desechos de los animales. Por eso te digo, hay un montón de cosas. Lo que pasa es que también implica dinero, porque si vos tenés una granja que funciona con energía solar hace 20 años, y vos decís, y tengo que empezar todo de vuelta y poner una plata, y tiene que estar dispuesto el dueño a poner esa plata, ¿viste? No es tan fácil. Y si desde el gobierno no hay una política que diga, bueno, mira, a esta empresa la vamos a subsidiar, la vamos a cobrar menos impuestos, vamos a hacer algo para que esta empresa pueda cambiar, girar Es el mismo caso, esa dirección. es el mismo caso de los molinos arroceros, con el maldito polvillo. Claro. Que podrían tranquilamente generar la energía y dejar de enfermarnos a todo un pueblo. Sí, podrían captar ese polvo empresarial. Claro. Es más, podrían usar el polvillo ese para algún subproducto, algún alimento balanceado, lo que sea. Recuperarlo, digamos. Pero implica una inversión. Pero sé que se puede generar energía, porque eso es... De hecho, hay lugares que lo hacen, en vez de tirarlo. Claro, pero viste que acá a nivel pueblo no se lo exige, tanto ¿Y quién paga los impuestos? el municipio y todo eso. El municipio, ¿quién paga
Los molinos arroceros son los que les dan de vivir. Claro. Van a ir contra ellos. Totalmente, por Por eso. eso, por Yo eso. creo que hay formas, digamos, de convivir y de estimular o fomentar más allá de dividir la sociedad, de decir, a ver, me estoy matando la fuente de alimento, no. Tratar de estimularlos con esas políticas que hay, indirectas, de forma de que ellos conviertan sus sistemas productivos en otros más eficientes, o bien hacerlo, no sé, hay formas, hay instrumentos de todo tipo. Se puede, digamos, pero es una cuestión política, una decisión política de los estados municipales, provinciales o nacionales. Por ahí uno no tiene, hoy por hoy no tenemos ninguno de nosotros, o algunos sí tendrán o no, ninguna influencia, pero el día de mañana la pueden tener. Entonces, por eso me parece que están buenos estas charlas, tratar estos temas, porque más allá que se puedan escapar de alguna cátedra, de algún programa de cátedra, me parece que el día de mañana ustedes pueden ser tomadores de decisiones, digamos, y bueno, y acordarse, a ver, existen sistemas, se pueden, y analizarlo. Yo creo que más que nada, por lo menos me tomé ese rol desde la tecnicatura, de tratar de ayudar a pensar en alternativas, pensar, y de otra forma, ¿cómo sería? ¿Y cómo podemos ser más eficientes? Y siempre estar haciendo el chequeo ese que es el ciclo de mejora continua. O sea, tengo el proyecto en la cabeza, aunque no tenga escrito el flujograma de mi vida, de mi actividad. Entonces voy chequeando, a ver, y siempre estoy revisando a ver si está correcto ese paso, o podría meter otro, podría mejorar la eficiencia de acá o allá. O sea, buscar otras alternativas siempre. Por ahí la que tengo es la mejor, hoy. Mañana puede ser diferente. Eso es un poco lo que trato de promover en ustedes, digamos. Sí. Pensarlo y analizarlo, y siempre ser autocrítico. No ser tan pesado, digamos, con todo lo demás, sino autocrítico. Un poco eso. Bueno, ahora me está quedando un minuto. Esto es un garrón Bueno. el tiempo. Pero bueno, no sé, por ahí yo quería un poco que me cuenten, a ver en qué etapa estaban de fruticultura. En la próxima les vuelvo a mandar invitación y me cuentan a ver si quieren reforzar algo o si quieren que empecemos o que retome de donde quedó Alicia, o eso quiero que ustedes me cuenten, digamos, cómo lo ven, qué les parece. Si quisieran reforzar alguna cosa de lo ya visto, lo podemos aprovechar este tiempo de transición sin Alicia, digamos, hasta que ella vuelva, si quieren. Y si no, bueno, seguimos con... Ella me dijo que habían visto algo de Pepita, que ahora estaba empezando a frutales de carozo, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, ahora charlamos de esto. No sé si quedó algo en el tintero del tema de la gestión ambiental, del otro lo vemos después, lo vemos la próxima clase, si quieren retomamos acá, si quieren. Y ahora tratemos el tema de Fruti. Cambiemos de material. Bueno, ya se me ¿Nos mandás corta. la invitación entonces? ¿Salimos? Sí, ahora les mando la invitación. Perfecto. Sí, salimos y le mando.